Componentes. Miren, si bien es cierto, aquí he querido hablar de componentes, más allá de componentes, bueno, un escáner básicamente tiene una batería, tiene un trípode, tiene un propio escáner, tiene una memoria USB, no, perdón, un hard disk, una memoria tipo una tarjeta, su cargador es básicamente lo que tiene. Pero al margen de ello, lo que he querido mostrar aquí es lo que representa un levantamiento de este tipo. ¿Qué cosa hay detrás de este tipo de trabajos? Si bien es cierto, y lo pongo como eje o punta de lanza, es el equipo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante tener un equipo que de alguna manera conozca y sepa ese tipo de levantamientos. Detrás de ellos, no solamente es el escáner y su fuerza laboral la que está trabajando, hay programas, hay software, tanto software nativos del propio escáner, como también software de visualización, incluso programas que te permiten verlo en la nube. Entonces ya antiguamente uno agarraba o sostenía un hard disk, yo tengo teras de información en discos duros, pero hoy ya se utilizan nubes como Amazon, como Azure, como este tipo de herramientas que ya son utilizadas incluso por los mismos proveedores de los software para poder visualizar la nube. Es importante que la nube sea útil para el cliente, para la persona que lo va a utilizar. Otro tema importante, lo pongo en la parte inferior, son los procesadores, ¿no? Entonces, a medida que el proceso, en realidad, aquí tiene que ver mucho con varios parámetros que en un momento se los voy a comentar, que está asociado a la calidad del video, a la calidad del procesamiento, a la velocidad de procesamiento. Hay un concepto acá que está muy asociado al tema de las computadoras de trabajo, workstation. Hay a mayor capacidad o mayor disponibilidad cuando uno va a hacer trabajos de mayor tamaño, demanda ese tipo de procesamiento que son más costosos. Entonces también son parte de lo uno que tiene que considerar entre su costeo, el uso de esas computadoras y del espacio que van a utilizar. Tengo almacenado 10, 20 teras de información de un solo cliente a veces. Entonces eso es lo que genera este tipo de dimensionamiento. Hay que considerarlo también. Y quizá lo más importante es en realidad es la parte técnica, ¿no? El que dirige o el está a cargo de este tipo de procesamiento o del propio campo, porque muchas veces es la misma persona que levanta, si el levantamiento es pequeño, puede ser la misma persona o ya se arma equipos. Entonces, ese es principalmente lo que suele ocurrir. Entonces, el que está en campo observa, me va a tocar presentarles en algún momento tipo de fallas, es importante reconocerlos, las fallas que existen, para no cometerlas y no generar antecedentes que el cliente o en todo caso el que solicitó el requerimiento no desea tener. Es importante esto: equipo, computadoras, software y personal técnico calificado. Vamos a ver de resultados. Numbers, como dicen. Vamos a ver. Esta es una nube de puntos de un barco, de una instalación que maneja una serie de tuberías. Se puede ver con claridad aquí las tuberías, los diferentes tipos de tuberías con sus tamaños correspondientes. Esto es lo que genera un levantamiento con un escáner, ¿no? Precisión, detalle. Muchas veces, por ejemplo, he escuchado casos donde por costos, y es normal, más aún hoy en día, como está la industria, usan la topografía tradicional, las estaciones totales para dibujar. Entonces, el tema es que es más, pues si bien es cierto, puede ser más sencillo, hasta más económico, porque una estación cuesta bastante menos el alquiler que un escáner normal. Pero tengan en cuenta lo siguiente: los detalles, la información que obtienen. Acá hay un tema del un lema en inglés, breaking mind, ¿no? Uno tiene que buscar siempre que la persona que requiere el servicio vea un poco más allá de lo que realmente uno puede ofrecer. Siempre es el famoso valor agregado. Bien, este es el formato de una nube, clásica nube de puntos. Este es el modelo. He tratado de ejemplificar lo más sencillo posible. Modelo 3D. Cuando uno procesa la nube de puntos y tiene la nube, lo que suele, ahí es donde viene nuestro trabajo de darle valor a lo que estamos haciendo, en este caso como promotores o generadores de la nube, es el modelado, ¿no? Algunos solicitan el modelo 3D y se procede a hacer una maqueta 3D, que es lo que le estaba mencionando al inicio, es trazar en líneas rectas, trazar en fino
las líneas, las tuberías, los esquinas de la infraestructura, las puertas, las ventanas, las tuberías, los tanques, los hornos, todo lo que corresponda y que pueda ser físicamente modelable, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Si hasta ahora me han captado la idea, o todo caso, para hacerlo sencillo, planos. Planos le llaman planos as-built, planos de infraestructura ya existente, ¿no? Entonces, para eso sirve este tipo de tecnologías. Capta información real de campo de una manera eficiente, precisa. Vamos hablando de precisiones de no más de 3 milímetros de precisión. En realidad puede ser muy precisa. ¿Para qué? Para luego tomar decisiones de espacio, de volumen, de tiempo, de trabajo. Entonces, este es el punto de partida para gestiones de proyectos digitales, ¿no? Gestión de proyectos en la nube, gestión de proyectos que le llaman modelos de proyectos o el famoso BIM. Este es otro ejemplo de una maqueta 3D, para que lo vean en más detalle. Esta es una planta. Ahí se pueden ver los tanques, se puede ver ya definido las barandas, las estructuras metálicas. Ya aquí ya se ve el modelo 3D. Cuando uno tiene el modelo, ya puede extraer los planos. Cuando alguien me pide, y alguien le pide a ustedes, quiero los planos, entonces recuerden cómo va el proceso. Levantamiento, nube, modelo y plano, ¿no? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Este es otro ejemplo de planos, de este tipo de planos. Ahora, detalle importante que es necesario que se entienda. Hace unos años hay un concepto acá que se llama en relativo o georreferenciado. Eso te preguntan usualmente los que van a hacer levantamientos. Es bien sencillo apelar al relativo, porque es utilizar tu escáner y utilizar las coordenadas del escáner. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno va a hacer planos en particular, o cuando va a hacer ingeniería construcción, ¿no? No es optativo si es en relativo o tienes que tener coordenadas reales, ¿no? con lecturas en campo. Es obligatorio que sean georreferenciadas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la diferencia en costos es considerable, pero cuando uno va a ver el plano, uno obtiene realmente lo que, como me hablaban en la universidad. En la universidad, me acuerdo, mi profesor de simulación de procesos nos decía, si tú ingresas cualquier cosa, vas a obtener cualquier cosa como resultado. Lo mismo pasa aquí. Si uno no tiene la información completa, integrada, de lo que realmente está levantando y lo que va a obtener, es lo que va a pasar. El gran problema de esto es que viene semanas o tiempos después. Cuando uno va a hacer la ingeniería, está recalculando porque el que levantó el equipamiento no hizo un trabajo completo, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que diferenciar el tipo de trabajo. No es la tecnología, sino cómo se trabajó. Bien, vamos al campo, a donde realmente está la aplicación, las aplicaciones, donde uno puede aplicarlo. Bien, acá hay dos, bueno, rápidamente, esto es básicamente bibliográfico, pero quiero partir del detalle que justo la próxima clase, cuando voy a ver, no, la próxima charla que es o scanners, tocaré con mayor profundidad lo que son dinámicos y estáticos, ¿sí? A mi mano izquierda los dinámicos y los estáticos. El estático es el escáner láser que ya les he mostrado anteriormente, pero también los dinámicos que les había mencionado, ¿no? Que básicamente son los tipos drones, y los móviles, como les hablaba del mobile mapping, que es el que utilizó Google para escanear todo el planeta. Principalmente hay aplicaciones de diferentes tipos en industrias. Uno habla de industrias, no necesariamente de explicaciones puntuales, sino en industrias. Puede ser la minería, puede ser la pesca, puede ser la agricultura, puede ser manufactura. En realidad, la aplicación inclusive va hasta opciones médicas, pero todo está asociado a qué tipo de equipo. Por eso cuando uno llega, a mí me han preguntado a veces por algunos servicios de escaneo láser, y siempre lo primero que uno pregunta, ¿para qué lo vas a tener? Porque uno puede hacer el levantamiento, pero uno también tiene que ocuparse que el proceso sea correcto, que realmente le sirva a lo que se está haciendo. Eso es muy importante. Bien, esto es algo que justo me tocó ver en una charla con unos españoles. Eh, ya lo que en realidad entiendo que todo está asociado al tema de costos y mucho tiene que ver con ello, pero no quiere decir que no se haga. Ya con el escáner se puede hacer curvas de nivel, ¿no? Ya
fijando mi referencia en suelo, o sea, quiere decir que referencio mis coordenadas en orden B, en orden C, ya puedo yo, con fijar en suelo, ya puedo yo establecer mis curvas de nivel de cualquier área. Evidentemente esto tiene sus pros y sus contras, pero ya el concepto, al menos en Europa, de estación total ya está dejando de ser utilizado. Ya todo es con escáner. Y en Estados Unidos ni qué decir. Entonces, es sencillo entenderlo. Nos alineamos o buscamos mejoras a través de una simetría, un trabajo mixto, o vamos a quedarnos relegados en el tiempo. Yo les he avisado y así están las cosas. Bien, como les comentaba, para el tema de lo que es dónde puedo utilizar el escáner, y les mencionaba del ASBIL, que es lo que es construcción de infraestructura a través del diseño original. Si uno tiene un colegio, tiene una planta, tiene una torre de construcción eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y quiere planificar un trabajo, entonces, ¿qué mejor que tener los planos, o mejor aún, tener la propia infraestructura digitalizada, ¿no? Su gemelo digital, donde toma medidas, donde toma áreas, toma distancias, para poder planificar su trabajo mejor, sin moverse de su casa hoy en día con la virtualidad que está en boga. Ya no es necesario tener que ir al campo para tomar medidas. Eso ya son temas que ya van a ir pasando poco a poco en el tiempo. Bien, por ejemplo, está asociado a lo que le llaman scan to bin. ¿Por qué es scan to bin? Es bastante hablado este tema, porque es del escáner, de lo que obtengo de campo, establezco mi proyecto, establezco mi plan de ejecución, mi operación y también mi mantenimiento. Entonces, es una gestión que acompaña en todo el ciclo del proyecto de construcción. Puede ser construcción de un tanque, de una refinería, puede ser de un grifo, puede ser de una planta envasadora, puede ser de una industria de papel, puede ser una industria plástica, pesquera. Todas las industrias tienen construcción, sin excepción. Todas pueden ser gestionadas de diferentes formas. Sin embargo, ¿dónde está ese 5%, ese 3% de inversión en planificación y en medición? Lo estamos haciendo realmente y es ahí donde parte esta tecnología. Y es donde en Europa, Estados Unidos, Australia, Oceanía, inclusive en China, que ya lo usan, trabajan con esta tecnología. ¿Por qué? Porque son conscientes que sin precisión los proyectos se encarecen mucho más. Ya sea de cualquier tipo de proyectos, pero se encarecen. Entonces, precisión tiene una inversión y eso hay que comenzar a trabajar en ello. Es un mindset que hay que comenzar a cambiar. Es inversión, no es gasto. Así es como tiene que verse este tipo de tecnologías. Entonces, esta es una infraestructura existente, el cual yo voy a planificar basado en la información que existe en campos capturada por el SCADA. Este es un tema bien interesante, que es monitoreo y control del proceso constructivo, justo lo que les mencionaba. Puedo trabajar una pista, puedo trabajar una obra, un colegio, puedo trabajar un proyecto constructivo, una planta, cualquier tipo de obra, construcción, donde hay una inversión de proyecto, es importante tener planificado el tema del proceso constructivo. Inclusive, hay un concepto acá que se llama las famosas auditorías de construcción. ¿Por qué? Porque yo acá hay varios agentes, ¿no? Está el inversionista o el banco que presta dinero a un inversionista, está el inversionista que paga al contratista para que el contratista, puede ser el Estado peruano, por ejemplo, el que invierta, o el Banco Mundial, o el Fondo Interamericano de Desarrollo, es indistinto, pero en un proceso constructivo hay varias etapas. Entonces, cada quien tiene su propio interés. El inversionista quiere su retorno de su inversión rápido. El banco quiere su retorno de inversión rápido. El inversionista quiere ahorrar lo más posible y en el menor tiempo posible. El contratista le interesa trabajar en el tiempo más corto posible, sin fallas, ¿no? El proveedor quiere trabajarlo de forma rápida también, sin demoras y poder hacer un trabajo bien. Pero a veces es una idealidad y a veces ocurre que justo en la planificación, en ese 5%, es donde está la mayor cantidad de fallas, la mayor cantidad de errores. Entonces, comenzamos con winchas, ahora tenemos teodolitos o estaciones totales,
pero cuanto más preciso sea, no hay necesidad de invertir en, porque a veces uno por ahí dice, no, a ver cuánto me cuesta un escáner, qué cosa voy a hacer, pero hay más, como les he mencionado, qué cosa hay detrás de un equipo. No solamente es el equipo, es el software, es capacitación, es nube, es una gestión que hay detrás que definitivamente, como si es un contratista de este tipo, no es su core de negocio. Por lo tanto, no es recomendable que lo maneje de forma directa. Pero bueno, ahí está el caso, control de avance de obra. Auditorías de control de avance de obra. Acá este es un tema interesante. ¿Cuánto gasta en la industria de la construcción? Está hablando de construcción y cualquier industria en concreto, en cemento. Entonces, esto me permite no solo saber ubicar el volumen, sino también ver distorsiones en los planares. Entonces, esto es bastante interesante para como función de control en la construcción. Entonces, ayuda a este tipo de tecnologías a trabajarlo.